Hola, buenas tardes. Soy Álvaro Oviedo, responsable de eventos de Basque Culinary Center, y para nosotros es un orgullo continuar con la iniciativa Talento Joven de la Gastronomía. En este tercer encuentro, donde analizaremos las oportunidades de negocio que encuentran los jóvenes en el sector vinícola. Un encuentro que estará dinamizado por Lorea Mendizábal, profesora de sala de Basque Culinary Center. Talento Joven de la Gastronomía es una iniciativa que busca señalar a aquellos jóvenes que están marcando la diferencia en el sector dentro de la cadena de valor de la gastronomía. Una iniciativa impulsada por Basque Culinary Center y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos. Nuestro objetivo es fomentar estos encuentros entre los jóvenes con el objetivo de visibilizar y trasladar el mensaje que hay futuro en la gastronomía. A continuación, cedo la palabra a Purificación González, subdirectora general de la Promoción de Alimentos de España. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Álvaro. Bueno, ya algunos de vosotros ya me conocéis. Estuve en el primer evento, hice la presentación del mismo. Soy Purificación González Camacho, soy la subdirectora general de Promoción de los Alimentos de España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entonces, muy brevemente quiero explicaros lo que son la marca Alimentos de España y por qué queremos estar y estamos aquí hoy con vosotros. La marca Alimentos de España es una marca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lo que buscan de alguna medida es reconocer la labor y el trabajo de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, de las cooperativas, de las industrias, de la distribución de toda la cadena alimentaria a través de poniendo en valor sus productos. Lógicamente, los productos que llegan a nuestras casas y a toda la restauración y, por supuesto, la gastronomía es el punto álgido donde se le da mucho más valor a todos estos productos, con el fin de arrancar, de tirar toda la cadena alimentaria y valorizar el sector económico de la producción. Entonces, ¿por qué queremos estar aquí y estamos aquí? Consideramos que el Basque Culinary Center es un centro donde realmente está muy alineado con todas nuestras inquietudes, donde se hable de educación gastronómica, donde se hable de innovación, donde se hable de tecnología, donde se hable de creatividad y donde se hable de futuro. Ahí queremos estar y estamos. Queremos que todos y cada uno de vosotros os sintáis acompañados por Alimentos de España. Aquí hay muchísimo talento joven, muchísimo talento que en breve va a despuntar como como grandes figuras de la gastronomía. Y queremos que el día de mañana, cuando ya seáis muy reconocidos, verdaderamente os hayáis sentado acompañados por Alimentos de España. Por mi parte, respecto a lo de si existe hueco para el talento joven en el mundo vinícola, indudablemente existe y existe mucho. Yo ya soy más mayor que todos vosotros y los vinos de ahora no tenían absolutamente nada que ver con los vinos de cuando yo era joven. Imaginaros con el desarrollo que ha habido, el desarrollo tecnológico y el desarrollo, sobre todo, muy importante, de la creatividad vuestra, lógicamente hay hueco y mucho para el talento joven. Nosotros estamos muy convencidos de que para el mundo de la gastronomía hay futuro, el futuro es vuestro y os queremos acompañaros y que os sintáis acompañados por Alimentos de España. Por mi parte, nada más, desearos muchísima suerte y actividad en este evento. Y nada, me despido y doy paso al spot de la campaña que tenemos actualmente de El país más rico del mundo, donde se ve que es una explosión para dar valor a todos nuestros productos y a todos aquellos que lo hacen posible y hacen esa magia posible en la gastronomía. Así que por mi parte ya, nada más y buenas tardes a todos y gracias. Cuando llegué a Washington por primera vez, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Les conté que en mi país hay bosques minúsculos donde reside el secreto de nuestra longevidad y que tiene árboles donde nace oro. Oro líquido, que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas. Volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo. Que hay lugares de extrañas rocas, esencia del Mediterráneo. Y que hay millones de perlas que salen de la tierra, cuevas preciosas que se pueden comer con las manos.
Les dije que los bancos más importantes, los más ricos, están en el mar y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas. Les conté todo eso y desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Vale, pues buenas tardes a todos. Gracias Álvaro, gracias Purificación y gracias Alimentos de España por contar con el Basque Culinary Center para ser parte de esta iniciativa. Antes de nada me presento, mi nombre es Lorea Mendizábal, profesora de Servicio y Atención al Cliente aquí en el Basque Culinary Center y bueno, hoy me ha tocado dinamizar este pequeño diálogo que durará unos 45 o 50 minutos aproximadamente, en el que vamos a contar con 5 ponentes con los que iremos interactuando y comentando distintos aspectos relacionados con el sector vitivinícola. Os voy a presentar lo primero de todo a los ponentes. En este caso os voy a ir dando paso para que vosotros mismos contéis un poquito cuáles son vuestros proyectos y quiénes sois. Si queréis, pues empezamos con Roc. Roc Gramona es responsable técnico de la Academia de Poda y de I+D de Gramona. Roc, cuando quieras, si quieres, empezamos contigo. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, muchas gracias por invitarme. Y nada, sí, soy enólogo de formación, ¿no? Y en parte, pues la poda me ha ayudado a poder ser un apasionado, ¿no? También del viñedo, que generalmente los enólogos no tenemos esa vinculación con la viña y únicamente nos focalizamos en la parte productiva. Y sí, formo parte de esa generación, de esa familia de elaboradores de vino espumoso en Penedès, pero también hemos arrancado un proyecto personal con mi primo y estamos arrancando cosas interesantes que van a salir a futuro, o sea que me falta tiempo. Qué bien, muchas gracias. En segundo lugar tenemos a Joseba Lasa, que junto a su hermano pertenece a la sidrería Isastegui. Al igual que Roc, pues cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto y quiénes sois? Bueno, Arratsaldeon. Bueno, como bien has dicho, bueno, entre mi hermano y yo, bueno, con la ayuda omnipresente de nuestro padre, pues bueno, dirigimos la sidrería Isastegui en Tolosa y bueno, nada, es una empresa familiar y bueno, nosotros somos la tercera generación y bueno, dentro de sus complicaciones y virtudes de una empresa familiar, pues en eso estamos. Ya es el tercer año en que mi hermano y yo ya estamos metidos en fondo en esta empresa y nada, entre manos ya tenemos distintos proyectos y bueno, como a Roc, pues la falta de tiempo en el día a día, pues bueno, es un constante. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues seguimos con Manuel Méndez, que es enólogo y responsable también de la elaboración en la empresa familiar Bodegas Gerardo Méndez. Cuéntanos un poquito. Buenas tardes. Nada, pues un poco suscribir las palabras de Joseba y Roc, ¿no? De que, bueno, pues en una empresa familiar, bueno, pues es muy importante, sobre todo estar. El tiempo siempre falta porque es lo que hay, no es nuestro pan de cada día. Pero eso, bueno, implica que el esfuerzo sea mayor y que las ganas también sean mayores, ¿no? Al final estamos trabajando para nosotros mismos, ¿no? Desde ese punto de vista. Así que los proyectos, bueno, pues en mi caso yo los estoy inculcando más a la empresa familiar, a la bodega, y a partir de ahí pues funcionar, ¿no? Nosotros, bueno, tanto mi padre como mi hermana, que bueno, mi hermana ya hace como unos 18 años que está ya también en la empresa. Yo oficialmente entré en el 2012, así que acabé mis estudios, pero bueno, de manera oficial, extraoficialmente, pues el primer recuerdo que tengo en mi vida pues es una vendimia. Así que bueno, pues nada, ahí seguimos dándole cañita a esto. Qué bien. Y bueno, pues terminamos con Paula Menéndez y Virginia García, que en plena pandemia pues fundaron una asesoría, In Wine Veritas, pues que está dirigida al mundo de la sala y del vino. Cualquiera de las dos, contarnos un poquito de qué va el proyecto y quiénes sois, de dónde venís cada una de vosotras. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias también por la invitación. Bueno, yo soy Paula Menéndez, ella es Virginia García. Ambas somos sumilleres, venimos de restauración, de la alta restauración, de Estrellas Michelin, y sí que es cierto que, bueno, casi todavía no habíamos salido de la pandemia
cuando decidimos emprender con nuestra propia empresa, nuestro propio proyecto personal, efectivamente, en Veritas, y nada, centrado sobre todo en la asesoría y en la gestión de la sumillería, de la sala, y como lema, diversificar la sumillería, que es muy bonita como para no diversificarla. Qué bien, pues muchísimas gracias a los 5. Vamos a arrancar ahora con las preguntas. Algunas irán un poquito dirigidas a todos vosotros y algunas que serán un poquito más específicas, pues irán dirigidas a algún proyecto en concreto, ¿vale? Pero de todas maneras, si en algún momento queréis interactuar entre vosotros también, sin problema. Vamos a empezar con la primera pregunta, que sí que la había enfocado igual un poquito más a Roc, Manuel y Joseba, que venís de negocios familiares. Bueno, era plantearos un poquito cómo asumís el proyecto en el que estáis involucrados, puesto en marcha por generaciones anteriores, ¿no? ¿Cómo planteáis este relevo generacional de alguna manera? Que, por ejemplo, Roc ya ha comentado un poquito al principio, ¿no? Que sí que está empezando a desarrollar sus propios proyectos, pero ¿cómo habéis planteado en general la toma al mando, digamos, de un negocio familiar? Pues empiezo yo, ¿vale? Y no es nada fácil y no os voy a contar nada. Pero sí que hemos intentado hacerlo bien y luego se intenta muy fuerte, pero luego pasa lo que pasa, que es lo que decíamos, ¿no? Al final los padres están ahí, son gente que ha levantado todo un negocio y lo ha seguido y lo ha trabajado muy bien. Y decirles que den un paso al lado, a veces yo creo hay caracteres que lo suben más o menos, ¿no? Pero en ese sentido sí que en casa hemos generado, ¿no? un protocolo familiar para poder pues, gestionarlo lo mejor posible. Y al final pues yo me incorporé con mi primo también en 2018 y allí estamos pues dejando, ¿no? Ahora de hecho hay un margen de un año y medio que ya tenemos que hacer ese relevo, que no me lo creo, pero bueno, vamos a ver. Ellos dicen poco a poco. Pero también es esa sensación, ¿no? De poder también sacar y poder expresarte en otros proyectos, ¿no? En ese sentido y por eso es necesario pues a mantener, ¿no? Al final toda esa parte de innovar y de aportar algo nuevo, pues que te deje un espacio, que eso es lo importante, que no sea hermético y al final por respetar todo el trabajo que han hecho, ¿no? Y es un equilibrio un tanto complicado, pero bueno, de momento hace un año no estaba tan contento, ahora estoy un poco más contento. Hombre, es un reto difícil de asumir, pero seguro que estáis todos capacitados. No sé, Joseba, por ejemplo, ¿cuál es tu caso? Sí, pues un poco siguiendo la línea de Roc, pues primero se asume con mucho orgullo, ¿no? O sea, como bien ha dicho Manuel, el primer recuerdo de la infancia es vendimia, bueno, en este caso de la manzana. Y claro, ahora después de unos cuantos años, formación, estudios y demás, ahora verte al frente de todo ese circo, de todas esas cosas, pues aparte de dar respeto, primero es orgullo y agradecimiento, obviamente. Y bueno, el cambio generacional siempre es complicado y bueno, siempre exige mucho esfuerzo, ¿no? Por un lado, muy importante, de que la primera o anterior generación sepa un poco dar oportunidades, sepa ceder, sepa dejar que cometas errores y demás. Y bueno, por nuestra parte, por la siguiente generación, pues exige valentía y nada, al final tienes que convencerles de que vales para ese puesto y que lo harás con mínimamente igual de bien que ellos, incluso mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y Manuel? Sí, yo considero además que aparte de la valentía, el esfuerzo y las ganas también, yo creo que hay otro factor que es también la sensibilidad, ¿no? De entender de que hay ese salto, ¿no? Y sobre todo, bueno, respeto ante todo, porque al fin y al cabo, pues si no fuera por nuestra generación anterior, nosotros hoy no estaríamos aquí, seguro. Estaríamos haciendo otra cosa, pero no. Entonces, ahí estamos, ¿no? Esto es un poco al hilo de lo que decía Joseba o Roc, ¿no? De que, bueno, pues esto inicialmente hay que tener formación porque, bueno, en este mundo, pues ya directamente la formación es súper básica y a partir de ahí, pues con todo el respeto del mundo, pues yo en mi caso, mis padres, en concreto mi padre, Gerardo, inició el proyecto en el año 1973 y además fueron iniciadores de la denominación de origen Rías Baixas. O
sea, hay que un poco situarse en el marco del tiempo, ¿no? Y en el año 1973 aquí no había pues nada, directamente estaba por hacer. A día de hoy, todo ese camino que hicieron, continuarlo tiene que ser, pues eso, sobre todo con delicadeza, sensibilidad y que creo que, bueno, pues que tenemos también mucho que aportar, pero claro, con siempre ese máximo respeto. Muchas gracias. Y bueno, justo digamos de alguna forma al contrario, en el caso de Paula y Virginia, que habéis decidido pues emprender en tiempos de incertidumbre, sí que me gustaría saber qué ha supuesto para vosotras todo este reto, ¿no? Explicarnos un poquito cómo surgió todo este proyecto y también pues cómo planteáis ahora vuestro futuro. Pues en primer lugar se asume con riesgo, sobre todo porque al final es difícil entender un poco nuestra figura, que yo creo que es la parte que más nos cuesta. Después de riesgo, sobre todo porque hay una especie de vacío profesional, lo mismo ante nuestra figura de asesoras de vino, entre comillas, con lucha y la lucha que genera, pues pasión y ganas. Al final, cuando lo que quieres es diversificar tu profesión porque quieres viajar, quieres conocer a viticultores y a la vez quieres estudiar, pero a la vez quieres ejercer en una sala y a la vez quieres evocar conocimiento, todo eso no se puede hacer en un mismo espacio de un mismo restaurante. ¿Cuál es la solución? Diversificar la sumillería. ¿Cómo se consigue? Con ganas, con pasión y creando esto que al final era como nuestro pequeño sueño. Pasión, confianza y ganas. A través de todo eso, y me ha gustado mucho ese apunte de la sensibilidad, que creo que es muy, muy, muy importante, pues se crean retos y retos constantes que hacen que te superes. Vamos a seguir creando retos y vamos a seguir superándonos poco a poco. Llegamos muy poco tiempo, llevamos un año y nada, lo que queda por delante es mucho todavía, la verdad. Y hay muchos retos todavía que superar. Sí, bueno, un poquito al hilo de todo eso, ¿no? Sí que os quería preguntar un poquito a todos, ¿no? ¿Qué oportunidades creéis que existen hoy en día para los jóvenes en el mundo del vino, ¿no? Comentaba también Paula y Virginia, pues que necesitamos formación, ¿no? Si creéis que los conocimientos, por ejemplo, también son necesarios para emprender un viaje en el mundo del vino o quizá es un viaje en el que aprendes mediante la práctica y el día a día y en el que hay que estar en constante evolución y actualización. ¿Cómo creéis que se ve el futuro? ¿Cómo creéis que los jóvenes nos pueden ver el futuro del vino? Evidentemente la base de una buena formación es fundamental. Una formación sólida, reglada, una formación con mucha profundidad, porque al final son disciplinas complejas y no inmediatas. Yo creo que también hay que hacer formaciones y formar a los jóvenes y nosotros seguir formándonos siempre pensando que estos son carreras de fondo, que no son carreras inmediatas y que hay que hacer también muchos esfuerzos personales, laborales y a todos los niveles para poder llegar a algo, ¿no? Eso evidentemente es fundamental viajar, es fundamental en el mundo del vino descorchar, probar y bueno, al final conectar con el mundo que vas al final a transmitir o a inculcar, pero sin una buena formación evidentemente no, todo lo demás caería en un saco muy débil. Sí, al fin y al cabo yo creo, ¿no? Necesitamos tener una base con la que poder comenzar y luego al final mediante los años y al final los conocimientos pues vamos ampliando esta base que tenemos, pero sí que una base mínima es necesaria. No sé si estáis de acuerdo los demás. Totalmente, o sea, la base mínima no, eso es la base. A partir de ahí, que no sea mínima, por favor. No, toca además recibir golpes por todos los lados, o sea, bien sea bueno, en el caso de nosotros que somos pues ese relevo generacional, toca recibir palos por un lado, por el otro, o sea que así a base de eso, ¿no? A base de golpes también se va aprendiendo. A veces llegas con muchas ganas, ¿no? Como decía Roc, pero bueno, al final la realidad es la que es, ¿no? Y a veces por mucho que quieras tirar hacia adelante, pues la realidad es la que te encuentres de frente. Qué bien. Y luego, bueno, en el caso de Virginia y Paula, que sí que ya han emprendido un proyecto nuevo, sí me gustaría saber si, por ejemplo, pues Roc, Manuel o
O Joseba, ¿tenéis algún proyecto en marcha? Pues, por ejemplo, no sé, elaborar vuestro propio vino, aunque estéis dentro de una bodega familiar, si tenéis un proyecto propio que estéis ahora mismo trabajando en ello. Bueno, en el punto anterior quería decir, bueno, en mi pequeño mundo de la sidra vasca, bueno, veo dos oportunidades para las nuevas generaciones que abundan, ¿no? en mi sector, que es, por ejemplo, la diversificación del producto con base en manzana. Yo creo que poco a poco están apareciendo pues, diferentes espumosos, licores y demás que hasta ahora eran muy escasos o lo hacían una o dos bodegas como mucho. Y yo creo que en ese punto sí que hay oportunidad para gente con ganas, para gente joven y gente con ganas. Y luego además también recalcaría que hace falta hacer mucho trabajo con las variedades locales, que todo el mundo sabe que existen, tienen sus propios nombres y demás, pero luego a la hora de hacer sidra de diferentes estilos, hay mucho trabajo por hacer para un poco saber qué te da cada variedad. Y claro, en la denominación de sidra del País Vasco, que claro, es joven, tiene 5 o 6 años desde que se fundó, entonces hay 100 y pico variedades locales admitidas, pero muchas son muy conocidas, pero otras desconocidas que pueden aportar mil toques a la sidra que yo veo ahí una gran oportunidad. Sí, a lo mejor en el mundo del vino sí que hay más conocimiento en ese aspecto y en el mundo de la sidra pues queda mucho recorrido, ¿no? Todavía Sí, pues por quedan dar a unos cuantos conocer. años de conocimiento y de prueba y error. Pero sí que, por ejemplo, en el mundo de la restauración ahora se está poniendo muy de moda, por ejemplo, el tema de las sidras dulces, que seguro tú estás al tanto, o estas sidras espumosas un poquito más gastronómicas o productos ya más cuidados, que a lo mejor hasta ahora no habían entrado tanto al mercado. No sé si, por ejemplo, Paula y Virginia, que han estado en restaurantes de alta gastronomía, han podido trabajar con algún producto parecido. Sí, como bien dices, cada vez se ve algo más en las salas de este perfil de restaurantes, de estrellas Michelin y bueno, esos sidras espumosas de no muy alta graduación que tienen ese punto de no alcohol para la gente que quiera disfrutar de una comida sin ese punto, o como bien dices, las sidras dulces, sean de hielo, por ejemplo, también dan mucho juego gastronómico y bueno, es una manera también de abrirle ese mundo de la manzana al cliente, que sin el vino todavía nos queda camino. En la manzana ya vamos, tremendo debe ser la lucha que tenéis. Sí, al final, bueno, ahora además los cocineros también están cada vez dando más valor, ¿no?, al producto y a conocer un poquito quiénes son los productores y los elaboradores de, pues, de los alimentos que utilizan y emplean en sus restaurantes. Y bueno, no sé si creéis que en el mundo del vino pues deberíamos a lo mejor de seguir, bueno, del mundo del vino y de la sidra, siempre dejo un poquito la sidra, pero el mundo de la sidra sí debemos de seguir un poquito por el mismo camino. No sé si creéis que es importante, por ejemplo, que exista una relación directa entre sumilleres y bodegas, por ejemplo. Debería 100%. ser de obligado cumplimiento, ¿no? Nosotras, por ejemplo, no entendemos nuestra profesión sin hacerlo. O sea, por eso también es tan importante el viajar, el conectar con ellos, el llamarles a las puertas de su casa y decir, venga, ábreme por favor que necesito ver la viña de tu mano y entender al final lo que estás bebiendo o lo que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, para nosotras a la hora de realizar un viaje sí que incidimos mucho a la hora de realizarlo que lo que queremos ver es el suelo. Y queremos empezar ahí y después vamos a seguir con todo lo demás. Al final, si no ves esa tierra, si no partimos de la base, como hablamos, no podemos seguir andando. Y yo creo que al final, para caminar, primero que hay que poner un paso sobre otro. Y en general en la gastronomía, y si lo trasladamos ya a la sala, si no sabemos catar desde la primera base, no podemos seguir hacia adelante. Y esa base está en la formación. Lo mismo con las bodegas, tenemos que contactar con ellos desde el minuto 1. Y para eso no puede haber intermediarios, siempre tiene que haber esa conexión directa. Creemos que debe ser así. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de las bodegas, ¿os parece también interesante, ¿no?, conocer, no sé, a lo mejor también para conocer un poco los gustos de los consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que pide el mercado actual? Conocer lo que los sumilleres de alguna forma os piden o
os recomiendan. Sí, totalmente. Es que tiene que ser un feedback. Desde mi punto de vista no puede ser de otra manera. O sea, si al fin y al cabo nosotros podemos hacerlo genial, pero si un sumiller no entiende lo que estamos haciendo, pues nos vamos a beber el vino nosotros mismos directamente, ¿no? Desde ese punto de vista. Por otro, eso que decían ellas, es muy importante el apunte que acaban de decir ellas, que es el suelo. Un poco el proyecto que estamos desarrollando en casa y que ya es real, ¿no? Y es trabajar diferentes tipos de suelos que nosotros encontramos únicamente en la subzona Val do Salnés, dentro de lo que es Rías Baixas. Podemos ya diferenciar dos tipos claramente de suelos dentro de lo que predomina en la zona, que es el granito y la arena. Por ejemplo, nuestro Albariño do Ferreiro Adina es una veta que existe de pizarra oxidada, es gneiss oxidado realmente, que son 2000 y pico kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho. Además, aquí se cumple otra casuística, que es el minifundio. Nuestras fincas, nosotros a día de hoy trabajamos 165 parcelas en 22 kilómetros a la redonda de nuestra casa bodega. O sea, eso además, bueno, y cabe destacar que solo es una única variedad, que es el albariño. Entonces, claro, cuando nos ponemos en esa tesitura de poner el microscopio tan grande, ¿no?, en una zona tan pequeña y ver una amalgama tan grande de diferentes tipos de suelos, pues yo creo que es la esencia de cómo entender una zona. Principalmente es saber qué estamos trabajando. Aparte de una variedad, es dónde está plantada, qué influencia, en nuestro caso, qué influencia tiene el mar sobre estas fincas, altitudes y exposiciones. Y a partir de ahí, pues hacer, pues, por ejemplo, Adina, que es un suelo de pizarra oxidada, Lourido, granito meteorizado, o mismamente, bueno, pues nuestro Cepas Bellas, que es el viñedo de casa, que es una finca, bueno, que antiguamente era una cantera de granito, o sea, que es granítico puro y duro, ¿no? De ahí ver esa diferencia y que nosotros la entendamos también y saber explicarla, pues es un todo directamente. Uh-huh. Y, por ejemplo, Roc, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que es importante esta relación? Siempre ha sido importante. Lo único que siempre tenemos sí tenemos esa responsabilidad, pero nos ha costado mucho. O sea, aún hay muchos enólogos de antiguas generaciones que les cuesta llegar a una relación con un sommelier, les cuesta entender y llegar a una relación con ellos. Y ya imagínate, pues llegar al consumidor final. Nos cuesta, especialmente a los enólogos, comunicarnos con al final, la gente que nos ayuda a vender el vino, ¿no? En ese sentido. Y espero que esta generación que somos un poco más globales y más abiertas, pues lo pongamos a hacer mejor, no por ser una generación mejor o peor, sino por la idea de globalidad que tengamos. Y sí, obviamente, la formación es imprescindible, pero la mentalidad que nosotros podemos aportar yo creo que es un poco mejor. Pero comunicar todo eso no es nada fácil y tenemos que también tener ese punto de saber transmitir mucho conocimiento muy sintetizado, que no es nada fácil, o saber cuándo tener que transmitirlo y cuándo no. Es decir, a veces también tenemos tanto enólogos como sommeliers, esa voluntad de explicar todo a gente que realmente pues tiene un conocimiento muy básico, ¿no? Y eso es una pregunta que va a salir más adelante, ¿no? Pero sí que es todo un concepto que nos cuesta llegar a saber hasta qué punto tenemos que transmitir toda esa información. Pero esa relación yo creo que cada vez se va mejorando y cada vez hay más enólogos sommeliers y hay más sommeliers enólogos, ¿no? En ese sentido. Y está yo creo que el objetivo tiene que ser eso, al final ser más transversal y entender todo el proceso, ¿no? Pero es complicado también. Al final, bueno, tener conocimientos de enología te ayuda a la hora de ser un sommelier y yo creo que al revés también, incluso conocer, por ejemplo, los métodos de venta de un vino te puede ayudar a la hora de crear un nuevo vino, teniendo en cuenta pues, las características que puede pedir el mercado en ese momento, por ejemplo, ¿no? Ese es un trabajo en conjunto que creo que es necesario y que hoy en día se está trabajando cada vez más. Luego, ¿qué más os quería preguntar? Hablando un poquito de las tendencias que están surgiendo ahora en el mercado, no sé si hay algunas que hayáis identificado en los últimos tiempos, este año, por ejemplo, de pandemia, que en verdad se ha consumido muchísimo vino. No sé si habéis visto, por ejemplo, en las bodegas que se haya vendido más algún tipo de vino o que hayáis tenido más demanda de algún estilo de vino en concreto. Por ejemplo, pues Joseba, en tu caso, por ejemplo, en el mundo de la sidra, no sé si has podido ver algún cambio últimamente. Bueno, la verdad en esta época de pandemia
yo creo que la gente se ha fijado más un poco en lo que tiene cerca suyo, ¿no? Yo he visto en esta época de pandemia clientes que no he visto, o sea, visitar la casa en mi vida, y eran gente de Tolosa, que iba a 5 minutos del pueblo, y la misma gente, pues bueno, que si no se podía salir del pueblo y demás, pues cogían la bici y bueno, hacían una clase de turismo a las bodegas y demás, que bueno, yo veía con mucho interés. Y bueno, yo creo, en mi caso, he visto que se ha seguido consumiendo, o sea, se ha consumido sidra, pero bueno, pues como todo, ¿no? En casa. ¿Y el resto? Bueno, hay la tendencia, que antes lo hablábamos con Manuel, el tema del vino natural, ¿no? ¿Cómo lo afrontamos eso? Pero bueno, también es verdad que una de las preguntas que hemos hecho antes, ¿no? Al final la gente también está buscando, como dice Joseba, pues productos de mayor proximidad y de círculo cerrado, ¿no? O de una misma persona que pueda llegar a ser el viticultor y el elaborador y la persona que lo venda. Y en ese sentido, sí que en la parte y vuelvo un poco atrás, la parte de oportunidades, no soy tan optimista en ese sentido. Realmente la gente, sobre todo a nivel de viticultura, según en qué región y algún elaborador, pues lo tiene complicado. Y esa tendencia que estamos comentando ahora, ya sea los vinos naturales, tiene una cierta cercanía en ese sentido, pero sí al final el consumidor está buscando gente auténtica, gente joven que empieza y que hace todas las tareas, ¿no? En ese sentido, o sea, que es una gran ayuda, pero que está empezando hace muy recientemente, ¿no? En ese sentido, y que creo que tenemos que potenciar más. Aquí hay iniciativas en Penedès, pues de viveros de bodegas, ¿no? De selleristas que hacemos aquí, y ayudas a viticultores, ¿no? No son viticultores, pero creo que aún son insuficientes, pero esa tendencia que yo creo que se ha hecho evidente durante el confinamiento está ayudando, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Perdón, no sé si vas a contar. Nada, yo creo que en este confinamiento yo creo que vivo en casa más que nunca. Vamos, y yo el primero, ya casi. Pero yo, además, lo que sí notamos, es un poco aparte de que la gente, bueno, pues inevitablemente estás en casa, no podíamos salir y, oye, pues al final, pues caen botellas de vino. Pero notamos sobre todo que la gente, así que empezó a abrirse un poquito más la cosa, aparte de lo que decía Joseba, ¿no? De que gente como muy próximo a ti, que en la vida te visitó, ¿no? Y de repente pues caen todos ahí. Bueno, pues maravilloso, ¿no? Es una más que una nueva oportunidad, yo creo que es un reajuste, ¿no? en ese aspecto. Pero a su vez, la gente se empezó a interesar por los proyectos más pequeñitos dentro de la bodega, de lo que es la bodega, incluso en la zona, ¿no? De las producciones más pequeñas, por así decir, ¿no? Y bueno, pues interesante, da pie a volver a pensar y muchas veces, mira, por ejemplo, comparando un poco las dos elaboraciones que decía antes de las diferenciaciones de suelo, pues a veces te llevas ilusiones, ¿no? Como de repente la gente estaba súper enfocada en Adina y de repente, es que el Ourido pues, también está ahí, ¿sabes? Y pasaba muy desapercibida hace 2 años y ahora la gente está como loca otra vez con el Ourido. Digo, bueno, pues maravilloso, ¿no? Aspecto bien. Sí, poco a poco también el consumidor pide productos que a lo mejor hasta hace unos años se habían quedado fuera del mercado, ¿no? Y ahora se están volviendo a recuperar, como son las variedades o estilos de vino también. Los orange wine, que ahora parecen como tan novedosos, pero en el fondo pues tienen ya una historia muy echada para atrás. Y, por ejemplo, también, ¿qué opináis ahora se ha puesto un poquito de moda, no, todavía está empezando a entrar en el mercado, pero la desalcoholización de los vinos y todos estos métodos que aplican a los vinos o a vuestros productos, ¿qué opináis al respecto? ¿Qué se atreve? Menudo melón. Sin miedo. Aquí hay un debate que es interesante, que hay 2 tipos de vino, ¿no? En ese sentido, me gusta clasificarlo de 2 maneras, el que va más asociado al vino de calidad y luego el vino de consumo, ¿vale? Y, por ejemplo, hay zonas muy específicas en Francia que se han sabido
diferenciar para vino de calidad, como podría ser Borgoña, y desde hace muchos años. Y aquí eso nos ha costado mucho, mucho. Lo hemos visto más como un alimento, como un vino, no como algo de consumición. Y sí que es verdad que si llegamos a hacer esa separación para vinos para consumir, es decir, como poder definirlo como alimento, yo creo que podría ser interesante. Pero al final ese tipo de innovación en según qué perfil de vino es muy diferente. Estamos evolucionando muy rápido en según qué tipos de elaboraciones para, sobre todo, vinos que sean de consumo y obviamente con unos precios determinados y un objetivo determinado. Y luego hay el vino de calidad que va por otro camino un poco más lento a nivel de innovación, pero sí, obviamente, pues buscando ese origen que comentaba Manuel, ya sea a nivel de suelo, a nivel de identificación en el propio sitio. Entonces, aquí es que es un debate que es chulo, no sé qué pensáis vosotros, pero sí que tenemos que encontrar un balance, ¿no? Creo que el vino de consumo tiene que estar en su sitio y el de calidad en otro, ¿no? En ese sentido, y obviamente hay vinos de consumo que tienen muy buena calidad y ya sabéis que la calidad es muy ambigua, pero aquí es un punto de equilibrio que es complejo, ¿no? Y yo creo que es complicado llegar a poder definirlo en ese sentido. Vale, muchas gracias. Y bueno, pues como otra pregunta que tenía por aquí apuntada era, pues ¿cómo creéis que podemos al final divulgar todos estos conocimientos que tenemos de la cultura del vino y bueno, llegar al consumidor para al fin y al cabo aumentar el consumo, ¿no?, del vino? ¿Qué herramientas podemos tener para llegar al consumidor? Por ejemplo, esto igual va más dirigido a Paula y Virginia, que trabajáis un poquito más en este mundo. Yo creo que es muy importante cómo se comunica. El hecho de una comunicación sencilla, directa, no alejar al posible consumidor con lenguajes que lo alejen o hacerles pensar que tienen que tener un máster para poder consumir una botella de vino, ¿no? Yo creo que al final también hay un dilema que llevamos arrastrando años, ¿no? ¿Por qué en la cerveza no tengo que conocer la elaboración y me siento libre de pedir una cerveza por el hecho mismo de disfrutarla, de ese sabor que nos da? Y porque en el vino parece ser que solo tengo que tener un conocimiento amplio y específico para poder disfrutar del vino. Yo creo que eso ha sido un error desde dentro que ahora tenemos que solventar. Yo creo que ha sido un error de marketing total, tanto parte de los sommeliers, de los prescriptores, de los elaboradores, que a veces no tampoco han sabido comunicar o hacernoslo fácil, sobre todo para el consumidor, porque nosotros en restaurantes de Estrella Michelin lo tenemos algo más sencillo, ¿no? La gente va más abierta y deja que le cuentes algo, pero en un consumidor más inmediato de otro perfil de establecimientos es un tema complejo. Yo creo que tenemos que hacerlo todo un poquito más sencillo, ese tema de la comunicación y hacérselo agradable sin sentirse ellos mal por no haber estudiado algo que no debería, o sea, simplemente les va a producir placer, que es lo que tiene que producir, ¿no?, el comer o el beber. Al final yo creo que somos analistas de información, recibimos una información por parte del viticultor y un conocimiento y nosotros lo tenemos que transmitir, entonces debemos elegir de qué forma lo tenemos que transmitir o de qué forma tenemos que hacer ese discurso según el tipo de cliente que tengamos. Yo creo que la parte más fácil es que tenemos que ser buenos oradores según el tipo de cliente que tengamos. Hay un cliente que te va a pedir un discurso largo porque va a querer saber, como hablábamos con Manuel, dónde estamos, en qué suelo estamos, a cuántos metros del mar y en qué altitudes, porque es muy bonito, pero también hay clientes que van a llegar y no van a querer saberlo. Las dos cosas son lícitas y son perfectas, pero nosotros debemos saber a quién qué. Y creo que al final es la parte más importante y creo que es nuestro trabajo interno más importante, que debemos dejar a un lado toda esa parte de nuestra necesidad como sumilleres de exponer nuestro conocimiento, sino de analizar qué quiere el cliente y qué cantidad de información necesita y va a querer. Creo que al final el conocimiento debemos tenerlo, que es lo más importante, y debemos saber transmitirlo a quién, qué y de qué forma. Creo que es la base. Sí, al final lo más importante es un poco adaptarte, ¿no?, al tipo de cliente y leer un poco y saber, bueno, hacer un poco de, no sé si psicólogos o adaptarnos un poco a lo que ellos quieren saber y qué
pedirnos, ¿no? En ese momento, muchas veces yo siempre digo que parece que nos van a examinar cuando vamos a elegir un vino, que nos hacen preguntas que muchas veces el consumidor no sabe responder y se siente, al final es una indecisión que tampoco, si no te saben guiar muy bien, pues al final ni siquiera lo disfrutas, ¿no? Y en verdad el vino es un momento para disfrutar, compartir, normalmente además acompañado y para pasar un buen rato y no para estar, digamos, analizando nada, a no ser que sea una cata o algo más técnico en ese aspecto. Entonces, sí que creo que es importante que, sobre todo, el trabajo de los sumilleres, ¿no? Vaya por este camino, no tanto la parte técnica, digamos, de una ficha de un vino o la parte de cata, sino que contar un poco, yo digo, el storytelling, ¿no? de un vino, pues qué tiene detrás. A veces, muchas veces es tan sencillo como contar, por ejemplo, alguna anécdota del vino y luego, pues, siempre, ¿no? Adecuándonos un poco a los gustos del consumidor, pero más que contarles a lo mejor todos los aspectos técnicos que pues en bodegas sí que se trabajan. No sé si, por ejemplo, Joseba, Manuel o Roc, echáis de menos que cuando vais a los restaurantes, pues que os informen de alguna cosa de los vinos o... Yo encantado de que me expliques todo. Sí. Tú mismo, Manuel. Yo encantadísimo. Pero bueno, yo creo que también es un poco de formación profesional, ¿no? Quizá no somos nosotros los más adecuados para poder tratar este punto, porque vamos, ya digo, no voy a decir tengo un gran defecto, ¿no? Pero sí que me gusta mucho. Además, bueno, pues tengo muy buena relación con muchas humillerías, sobre todo en esta zona que estamos aquí. Y claro, catamos todo a ciegas, nos juntamos todos y es como, pues, es como una mini bacanal, pero, pero con vino mayormente, ¿no? Y catamos vino de todo el mundo, o sea, no nos cerramos a nada ni a nadie. Y yo creo que como decían Paula y Virginia, esto es abrir botellas, no se aprende de otra manera, es así. Y en tu caso, a lo mejor, Joseba, no sé si echas de menos, por ejemplo, la sidra en los restaurantes o a lo mejor igual en el País Vasco no tanto porque tenemos la sidra como más arraigada, ¿no? a nuestra tierra, pero sí que a lo mejor fuera de esta zona, ¿no? Cuando sales, no sé si sueles encontrar sidra en los restaurantes o qué tipo de información te suelen dar, si hay mucha variedad. Sí, primero, antes de salir del País Vasco, yo creo que hay mucho trabajo que hacer aquí. O sea, por ejemplo, hay iniciativas, yo conozco un par donde puedes ir y catar pues, al menos 20 o 30 referencias de sidras, que bueno, siendo el país de la sidra junto con Asturias, que digamos, aquí también hay muchos restaurantes donde ni siquiera aparece en la carta. Muchos, diría, no voy a decir mayoría, pero sí, muchos. Y bueno, yo creo que la sidra se está poniendo de moda y todas las iniciativas o las iniciativas actuales que veo alrededor de la sidra están siendo muy interesantes, donde pues eso, llevas muestras, pruebas con el sommelier, te da un feedback, comentas con él qué tal ha ido esa sidra, qué ha comentado el cliente. Yo creo que esas relaciones que no sé mi padre en su tiempo qué haría, pero que yo hoy en día tampoco lo hago con muchos restaurantes. O sea, y bueno, yo creo que poco a poco se está poniendo en valor, pues bueno, el trabajo que hacemos todas las sidrerías aquí y bueno, darle oportunidad al cliente que al tener menos graduación, en una buena sentada se pueden probar sidras de todos los colores y bueno, y yo creo que la gente también está poniendo en valor en eso y este tipo de sitios se están poniendo de moda y la gente agradece mucho.
Sí, bueno, un poco también una de las ventajas de la sidra, como bien dices, es que bueno, la graduación alcohólica es mucho más baja que la del vino en este caso y que, mira, podemos evitar el tema de la desalcoholización cambiando las bebidas a veces, ¿no? Sin quitarle el valor al vino, ¿no? Pero sí que a veces, pues cuando no tenemos ese momento de consumo en el que pues queremos tomar algo, pero no podemos tomarnos una copa de vino, pues porque tenemos que conducir o tenemos una reunión y no queremos beber, pues una sidra puede ser una alternativa, ¿no? A la cerveza también, que muchas veces solemos utilizar, pues utilizar la sidra como alternativa al vino o a otra bebida alcohólica. Y bueno, un poquito a modo de resumen, diría yo ya, sí que quería recalcar algunos de los puntos de los que hemos estado hablando durante esta pequeña charla. Creo que es importante recalcar la importancia que tiene que haber para la comunicación, entre los sumilleres y las bodegas y los viticultores, para que, por un lado, los sumilleres sepan transmitir toda esta información a sus consumidores o a sus clientes en el mundo de la restauración, sobre todo, y por otro lado también creo que es un feedback de parte de los sumilleres a las bodegas de cuáles son, por ejemplo, los hábitos o cuáles son los momentos de consumo y qué tipo de productos está pidiendo el mercado en ese momento, ¿no? Y que a lo mejor de esa manera pueden surgir, por un lado, nuevos productos en bodega de acuerdo a lo que los sumilleres de alguna forma pueden orientar a que se vayan creando, y por otro lado para que los sumilleres vean los productos que van surgiendo en bodega, bien sea porque hay nuevas técnicas o porque se han encontrado nuevos métodos de elaboración. Y bueno, y sobre todo recalcar también que todavía queda mucho por hacer en el mundo del vino y de la sidra y mucho por descubrir, y que para eso contamos con talentos como los vuestros, ¿no? Que van a ser al final los que vayan a ayudar a seguir evolucionando este sector. Antes de terminar con un poquito con todo, sí que me gustaría dar paso a la ronda de preguntas. No sé si hay alguna. Hola, Lorea. Sí. Pues tenemos alguna pregunta del público. No vamos a poder responder a todas, pero yo creo que podemos plantear alguna antes de que se nos acabe el tiempo. Nos pregunta uno de nuestros oyentes qué es lo que consideran la innovación en el mundo del vino, ¿no? O dónde distinguen la mayor innovación en este mundo vinícola. Pues este sería, yo creo, más para Roc o para Manuel o Joseba, cualquiera de los tres. Bueno, me toca por responsable de +D, yo creo, pero bueno. Pero sí que es verdad que yo creo que la innovación a veces no deja de ser copiar algo de mejor manera, ¿no? De manera, definirlo un poco cutre. Pero sí que creo que en nuestro segmento, en nuestra filosofía de elaborar vinos, estamos sobre todo yendo para vinos pues, que puedas elaborar con menor intervención y al final pues, con menor aditivos, ¿no? Intentar pues, trabajar a maneras de vinificar o maneras de elaborar, ya sea en viñedo como en bodega, pues trabajos que sean menos intervencionistas. Y yo creo que en el vino de calidad que antes intentaba definir, ¿no? Pues yo creo que estamos yendo para ahí, para intentar intervenir menos, ¿no? Entonces, luego hay obviamente pues, otro tipo de investigación que va más relacionada pues, a vinos ya de mayor consumo, pues buscar mayor rendimientos, desalcoholizar de una manera un poco más natural, que al final son procesos un poco complejos, ¿no? Pero sí que yo creo que la innovación hoy en día yo creo que lo podría definir de esa manera, ¿no? Intentar pues hacer lo que hacemos pero de manera más fácil de hacerlo y con menos intervención en ese sentido. Eso es lo que yo interpreto e intento aplicar en casa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, Iraitz? Sí, nos preguntan, cambiando un poco el perfil de la pregunta, ¿cómo creemos que se puede diversificar la sumillería en los restaurantes hoy en día? Este igual más para Virginia y para Paula. Bueno, en los restaurantes yo creo que al final una de las tareas pendientes siempre es la gestión, ¿no? Nos olvidamos de que es una de las partes más importantes de la sumillería, el backstage, a lo que nadie mira,
pero que es lo que está debajo de esa punta del iceberg, que es estar en una sala defendiendo y trasladando toda esta comunicación, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer hincapié en eso, tanto en los programas de formación como en nuestro interés propio como profesionales. Creo que sería un punto fuerte en lo cual se debería prestar atención. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, Iraitz? Vale, Lorea, pues yo creo que podemos hacer la última, aunque bueno, nos preguntan si creen nuestros panelistas que hay relevo generacional en la agricultura vinícola. Yo creo que, bueno, que respondan. Que respondan ellos. Yo creo que claramente sí. Puede, bueno, como todo, ¿no? Pues puede haber relevos donde el relevo sea fallido o no. Esperemos que el panel que tenemos aquí que sí, ¿no? Digo yo. Pero bueno, sí. Y aparte yo creo además que queda muchísimo camino por andar. Está claro que igual, por ejemplo, si ponemos el ejemplo zonas de producción, pues innovar a lo mejor pues en una zona determinada donde ya tiene muchísima tradición, o por ejemplo es Rioja, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, pues innovar ahí pues será un poquito más difícil a lo mejor que innovar pues en cualquier otra zona de Galicia, ¿no? Donde hay mucho hecho, pero también hay mucho por hacer, ¿no? En ese aspecto, sobre todo en el punto de marketing, en lo que decían ellas, ¿no? De cómo enfocar el vocabulario a la hora de los sumilleres entenderlo. O sea que vamos, sí, hay mucho por hacer. Por suerte nos queda mucho. Sí, estoy segura de que todavía hay un largo camino por recorrer. Pues bueno, daros las gracias a los 5 por vuestra colaboración esta tarde. Antes de terminar, os vamos a poner un QR en la pantalla para que participéis y propongáis nuevos proyectos o proyectos similares relacionados un poco con los jóvenes talentos de la gastronomía, que es un proyecto abierto en el que todo el mundo puede colaborar. Os animamos a que propongáis a personas que seguro hay a vuestro alrededor proyectos muy interesantes de gente joven que quiera o pueda participar en este tipo de iniciativas. Y bueno, dar las gracias también a Alimentos de España, a todos vosotros por haber estado esta tarde aquí. Y bueno, espero conoceros en un futuro próximo, que nos podamos reencontrar y conocernos de forma presencial. Tanto Paula, Virginia, Manuel, Joseba y Roc. Ha sido un placer. Nos veremos pronto, estoy segura. Un saludo. Hola, un saludo, muchísimas gracias. Adiós, gracias a todos. Chao.